la proyección o la voluntad que ellos pueden tener. Pero todos los profetas anhelaron en realidad plasmar entre la familia humana el señorío del amor y la justicia de Dios. Este es el anhelo de todos ellos. De modo que el profeta Mahoma fue más explícito en cuanto a que se dieron las condiciones y sentó esas bases, sí. Resumiendo esa doctrina política, entendiendo que no es política partidística, sino que es política en el sentido de la la visión griega de la política, ¿cuál sería el proyecto de Mahoma? Si hubiera que decir, esta es la sociedad que plantea el islamismo, la sociedad, o el tipo de sociedad o el tipo de mundo político que debería existir. Y es una sociedad fundamentalmente donde los hombres reconozcan a su Señor y lo obedezcan y manifiesten o pongan de manifiesto los atributos divinos que hay en su propia esencia y digamos plasmen esta vida, digamos, espiritual, esta vida moral, este amor por el otro, esta entrega por el otro y demás. Tú mencionaste a los griegos y ya yo lo dije en el programa anterior, que también los griegos tuvieron esta concepción, los filósofos griegos tuvieron esta concepción de la política, muchos de ellos, Aristóteles, Platón, y ellos también decían que para que se den las condiciones de una sociedad justa, debía esta sociedad estar en el sentido que los griegos lo entendían, no en el de hoy, sí, claro. Porque ellos entendían, o ellos comprendían y ellos estaban vinculados en primera instancia con Dios o con la idea del bien supremo además. Entonces, para que haya justicia, es decir, un reparto equitativo entre las partes, una armonía entre los distintos sectores sociales, era necesario que a la cabeza de esa sociedad hubiese un hombre perfecto, podemos decir, o lo más perfecto posible. El gran problema viene cuando esto se aterriza en términos concretos. Todos sabemos que los mensajes, como el mensaje cristiano es maravilloso, pero cuando se aterriza y se interpreta vienen los problemas. Lo mismo ocurrió con eso que se llama el Islam político, en su dimensión política. Porque de alguna manera está implícito en el mensaje de Mahoma la idea de una teocracia. Sí, seguro. Es el gobierno de Dios, pero no es un gobierno de Dios impuesto, sino que es un gobierno de Dios reconocido. El musulmán quiere decir sometido a Dios de grado, no por la fuerza. Entonces, este señorío de Dios, para que efectivamente se manifieste y el hombre, digamos, pueda manifestar este favor, este don divino, tiene que ser libre, tiene que ser de grado, de corazón. De modo que sí, es un sistema teocrático, pero hay que aclarar siempre que no es un sistema impuesto, sino por aquellos que lo practican. No se puede imponer la fe, dice el Corán, por la fuerza, y tampoco obviamente se puede imponer la voluntad política por la fuerza. Aquí estamos también en un tema importante. Las distintas lecturas, no sé si teológica y política del mundo chiita y del mundo sunita. De eso no hablamos tan en profundidad en el programa anterior. Tú perteneces al mundo chiita, ¿no es cierto? ¿La tradición chiita se puede decir? Sí, bueno. ¿Chi o chiita? Shi, dicen algunos españoles que es más correcto. Ya. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la interpretación sunita y chiita? Siendo objetivo ahora y luego me vas a colocar la mirada más chiita, digamos, de esta división. Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta que en relación a esta dimensión política del Islam, los musulmanes suelen decir nuestra religión es nuestra política y nuestra política es nuestra religión. De modo que hay una unión esencial entre ambas cuestiones. Esa unión no es peligrosa en un cierto sentido, no es la que desemboca a lo mejor a veces en fanatismo, en fundamentalismo, en una cierta potencialidad en el mundo islámico hacia eso. Si estamos hablando de una política profética que, digamos, si hoy Jesús estuviese aquí, Moisés, Mahoma, la pasa con ellos, si lo estuviésemos aquí, para los creyentes no habría duda que ellos estarían en condiciones más que ningún otro de llevar y conducir nuestras sociedades hacia el bien común. Esto es política. Pero Cristo dijo al César lo que es del César. Separó ahí lo político de alguna manera de lo Sí, pero también lo dijo cuando estaban los soldados romanos y lo querían tentar. Y él contestó con esa parábola y hay que interpretarla. La respuesta sería, ¿qué es del César que no sea de Dios? Es decir, ¿hay algo que sea del César y no sea de Dios?
cuando la existencia de César depende de Dios? ¿En qué consistió la parábola de Jesús para librarse de la tentación del fariseo que adelante de los soldados romanos le dijo, ¿pagamos los impuestos o no? Y Jesús le dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La gran pregunta es si hay algo que Dios, de lo cual Dios no sea el dueño. Ahora, el tema es que una de las... Perdón que te interrumpa, Entonces, pero... los soldados romanos obviamente no hicieron nada, el fariseo no pudo lograr su objetivo y el creyente en Jesús, digamos, se da cuenta del objetivo de esa parábola. Lo que pasa es que yo creo que dentro del mundo cristiano, una de las lecturas fundamentalistas ha sido muchas veces, cuando se ha querido aterrizar políticamente el mensaje cristiano, eso ha derivado muchas veces también en fundamentalismo y en exclusiones. Pero el tema, para volver atrás, el tema de la unión de lo político con lo religioso. O sea, partamos de ejemplos concretos. Por ejemplo, en Afganistán había un régimen que tenía cosas positivas. El régimen talibán tenía cosas negativas. Positivas fue que trajo un orden, se supone que eliminó la delincuencia, combatió el desorden. En su proyecto ideal, en su utopía, estaba el mensaje... Todas las dictaduras dicen que tienen una virtud, la de imponer un orden dentro de una situación. Pero ellos lo justificaban, incluso lo justificaban yendo a la fuente del islamismo. O sea, lo que te quiero decir es que, por eso que te decía al comienzo, que el mensaje... Llega un momento de tomar el poder. ¿Quién toma el poder? ¿Quién tiene la autoridad? Pero vamos por partes. Sí. Este peligro de caer en tiranía no es propia exclusivamente de una política religiosa, es propia de toda aspiración política del ser humano la posibilidad de degenerar en una tiranía. O sea, no es algo, digamos, porque los regímenes que se dicen democráticos también tienen este problema, ¿no es cierto? Sí. Un hombre que diga que deja la religión de lado y gobierna de acuerdo a un sentido secular y pluralista y demás, también, digamos, puede padecer este problema. O sea que en principio la posibilidad de ser fundamentalista en el sentido de dogmático, intolerante y demás, es una debilidad humana que a todos puede llegar a afectar. Es como decir, digamos, ¿qué hacemos con la vida humana? Digamos, ¿damos vida a este ser humano que tiene la posibilidad, de hecho, que vemos muy a menudo, de caer en una opresión, en un desvío, en una tiranía y demás? Bueno, el sentido de la vida no es ese, sino es justamente que se desarrollen todos los valores y todo lo positivo que hay en la vida. De la misma manera, la política profética en sí, como la han llevado los profetas, es inobjetable. Realmente ellos han plasmado más que ningún otro la justicia, la misericordia esa de Dios, la generosidad. Y aquellos que después de estos profetas en su nombre han querido gobernar, ahí empezamos a tener un poco de todo. Y ahí es donde hay que discernir. Con relación a los talibanes que tú has dicho, los talibanes han sido una dictadura. ¿De dónde viene? Sería interesante que tú nos explicaras, para que nos ubicaras bien. Nos saltamos el tema de los chiitas y los sunitas, vamos a tener que volver después. Pero, ¿dónde se ubican los talibanes, digamos, dentro de las distintas tradiciones islámicas? ¿Cuál es su origen, cuál es su fuente de interpretación y cuál es tu visión de esa... Bueno, los talibanes, como digamos, grupo político que tomó el poder en Afganistán, son un movimiento político muy reciente, que en su momento de la invasión soviética a Afganistán tomaron forma con apoyo de Estados Unidos, entre otros, y algunas monarquías también del mundo islámico que veían en el comunismo una gran amenaza para sí, y entonces apoyaron con dinero, con armas y demás a este movimiento. Ya. La ideología y la interpretación religiosa de los talibanes es una interpretación muy rígida, muy fanática, y es importante señalar que los talibanes, tanto en su momento como después, no contaron con el apoyo del mundo islámico. Los grandes centros de enseñanza tradicional religiosa, sunita y chiita, no los aceptaron. ¿Pero ellos no son ni chiitas ni sunitas en su origen? Ellos, digamos, tienen algo digamos, no son sunitas propiamente dichos. O sea, tienen algunas cuestiones de sunnismo, pero tienen una interpretación que las grandes escuelas sunnas no reconocen, digamos, ¿no? No han tenido el aval ni de la gran universidad del mundo islámico sunita de Egipto, del Azhar, ni tampoco del mundo chiita en Qom, en Irán. O sea, nunca los avalaron. Y de más de 50 países islámicos que hay, solo 3 países reconocieron. O sea, sería muy injusto decir que los talibanes representan al Islam, porque realmente son un grupo absolutamente